capítulo número 6 del libro de Apocalipsis. Estamos estudiando la segunda parte de la semana de Daniel, o la semana de la gran tribulación. En esta ocasión vamos a solo leer un versículo, porque vamos a estar leyendo en varias partes de la Biblia. Capítulo número 6 de Apocalipsis, versículo número 7, vamos a leer para que avancemos. Nos dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Lo voy a leer una vez más. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Está diciendo este versículo que el gran día de su ira ha llegado. Y pregunta el mismo texto: ¿quién se podrá mantener en pie? Amén. Vamos a llamarle entonces a este estudio, a este tema, le vamos a llamar el día del Señor. Le vamos a poner el gran día del Señor. Quiero aclarar, no estamos hablando de que el Señor cumple el cumpleaños, que está cumpliendo día y que por eso se le llama gran día. Vamos a ir estudiando a qué y por qué se llama el gran día del Señor. Por ejemplo, hemos estado en primer lugar hablando, y vamos a volver a retomar lo que son los primeros 5 sellos que aparecen en el capítulo número 6 de lo que es este mismo libro de Apocalipsis. En estos 5 sellos hemos ya hablado un poco ampliamente en estos versículos de este capítulo número 6, de que aparecen los sellos, y luego que se desatan los sellos aparecen los jinetes. Aparecieron los primeros 4 jinetes. El primer jinete es el que monta el caballo blanco, y a continuación de ese jinete aparece lo que es el caballo bermejo, el caballo negro, y lo que es el caballo amarillo, que todo esto ya dijimos de alguna manera que se pueden introducir estos eventos que expresan estos versículos o estos sellos con estos caballos. Se pueden introducir dentro de la segunda parte de la semana de Daniel. Acuérdense que la semana son 7 años repartidos entre 3 años y medio cada periodo. Decíamos porque coincide que estos jinetes terribles que aparecen acá, en este caso, ya no es tiempo de paz, como podría ser la figura o la idea del caballo blanco. Ya es un tiempo de, por ejemplo, diríamos de convulsiones, de países, de conflictos que se estarían llevando luego de terminar la primera parte de la semana, los primeros 3 años y medio, lo que serían eventos de
terrorismo, porque dentro de el, dice que se abrió el segundo sello, dice, y el ser viviente decía, ven y mira, y dice, y el caballo bermejo que lo montaba, dice, fue dado poder para quitar la paz en la tierra, versículo número 4. Es decir, hay ya en este nuevo episodio de los 3 años y medio, lo que son ya una convulsión política, una convulsión terrorística, una convulsión de violencia en todos sus niveles, que las guerras que no son guerras mundiales, obviamente son guerras focalizadas en continentes, en países que se van a estar dando en este periodo de estos jinetes que dice quita la paz de la tierra. Es decir, hay una zozobra en este inicio de este segundo periodo. Una zozobra terrible que tampoco estoy diciendo que no la ha habido en los primeros 3 años y medio. Pero, por ejemplo, lo que es pestes que se han generado a causa de la guerra, de la hambre, de la muerte que ha generado toda esta convulsión dentro de todo el planeta. A tal grado que decíamos que el cuarto sello hablaba de que le seguía, dice, este personaje que montaba, dice, este caballo último que llevaba una balanza, y que eso lo que significaba, o lo que debe o ha de significar, es lo terrible del hambre que se va a dar en ese periodo. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, de hambres, se ha venido hablando de hambres, pero esto es algo terrible. Y por supuesto decíamos que cuando habla y menciona lo que es, que dice, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decían, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Se le dice que no, eso lo que significa es el hambre que se ha desatado por causa de los mismos eventos de guerras, de insatisfacción, de convulsiones en todo lo que es el planeta, porque debemos de estar conscientes de que ya este planeta o esta humanidad en este periodo, que no estará muy largo, hermanos, ya no hay en el sentido de ese cuidado de Dios, aunque siempre Dios maneja todo, porque aquí es Dios el que está manejando, pero ya está Dios más bien no interviniendo en todos estos asuntos, porque ya decíamos que ya la iglesia se fue, ya no está el Espíritu Santo, y si aún estando la iglesia la denomina el Señor como la sal que sazona, que le da sabor al producto, al alimento, o sí es un elemento de preservación, ya no está la sal, que es la iglesia, porque nadie puede prescindir de lo que es la iglesia. Todo mundo, aun cuando se denominen las personas ateas, siempre, hermanos, en el momento de la muerte, la gente piensa en Dios. Y eso pues es una gran bendición tener la iglesia de Cristo en este mundo, porque las oraciones, las peticiones que está haciendo la iglesia
eso revierte grandes ataques del diablo en este mundo, porque la oración del justo, dice la Biblia, puede mucho. Y en ese sentido estaríamos viendo como la escasez de comida. Todo esto, hermanos, lo voy a decir de esta manera, como serían lo falso, las hambres, las pestes y lo que serían las guerras. Siempre dentro de todas las escrituras se vienen anunciando y se vienen viendo también que se llevan a cabo, como diríamos, los falsos. Cuando la Biblia viene hablando voy a empezar a hablar de lo que son los terremotos, como por ejemplo le preguntaron los discípulos al Señor, ¿cuáles serían las señales? Habrán guerras, dijo el Señor. Han venido apareciendo guerras que solo son el preludio de lo que vendrá, como será esta parte terrible donde se va a generar no todavía la guerra del Armagedón, sino las convulsiones de golpes de estados que se van a estar dando, de terrorismo, de insatisfacciones políticas, de ataques, ¿y qué diríamos? Pero es parte, decíamos, de lo que es lo que van a generar los primeros 5 sellos, que son los que aparecen con estos jinetes, los primeros 4 jinetes. Y esto es lo que el Señor dijo, y ha venido sucediendo en escalas bajas hasta que todo eso de la guerra que dijo el Señor apuntan a la guerra, como le llamaríamos, a la guerra completa, a la guerra que se llevará a cabo al final de la gran tribulación, que se le llama la guerra del Armagedón, la guerra que está prácticamente, esta guerra le va a poner sello a lo que es ese periodo de los 7 años. En este caso, el Señor también habló de los falsos. Viene hablando de esos falsos Mesías, Cristos, profetas, y siempre se han venido dando pequeños anticristos, pequeños que no son en su totalidad a quien apunta esas profecías que se hablan para el futuro. Todos esos falsos solo han sido como pequeñas formas de anticristo, de falsos, pero que en la semana de Daniel se llevará a cabo lo que es la totalidad de lo falso. Ahí se va a implementar lo que es la persona del falso profeta y por supuesto del falso Mesías. Si se han hablado de eventos, de terremotos y de todo esto, habrán terremotos, dijo el Señor. Han venido habiendo terremotos terribles que no son comparados con lo que vamos a ir viendo ya en el capítulo 12 de este libro de Apocalipsis. Terremotos tan terribles que realmente han asolado ciudades, comunidades, pero a lo que apunta todo eso, o ha venido apuntando, es a lo final, es decir, todo, como las guerras que se han dado ya a estas alturas, 2 guerras mundiales, pero que todo eso todavía no ha sido lo real, porque se dice, por ejemplo, 20 millones en la primera guerra murieron, que fue en este siglo pasado, y 60 millones en la tercera guerra, en la segunda guerra. Pero todo eso apunta a la guerra de las guerras que se va a llevar a cabo. Y en este sentido, eso es lo que
de alguna manera, pues nosotros estamos viendo y muchas veces nos alarmamos, que habla de las pestes. Han habido pestes, pero las pestes que se van a dar en el problema de las mortandades que se van a llevar a cabo. Acuérdese que a uno de los jinetes dice que se le es dado matar. El último jinete le es dado matar, dice, una cantidad de personas en el mundo que vamos a ver. Esto lo vamos a leerlo. Por ejemplo, dice, miré, dice, he aquí el versículo número 8 del mismo 6, el caballo amarillo, he aquí que lo montaba y tenía un nombre que se llama Hades, y le seguían, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este versículo número 8 está hablando, y estamos sacando lo que sería una cuarta parte, que eso es lo que dice acá, una cuarta parte que se le dio autoridad. Ese que dice se le dio autoridad es Dios, que le está dando los límites al diablo, o prácticamente a este hombre que está generando una destrucción generalizada en el globo de la tierra. Se le ha dado, dice, que mate a espada a la cuarta parte, y hacíamos que es un poquito más de 1,000 millones. Acuérdese que tenemos nosotros ahorita, generalmente tenemos como unos 7,000 millones de habitantes. 7,000 millones, no son 7 millones, 7,000 millones. Pero quiere decir que cuando hablamos de la cuarta parte, que le es dado matar con espada, imagínense qué mortandad, prácticamente viene siendo no, Estados Unidos no tiene 1,000 millones de habitantes, es decir, seguiría Estados Unidos con gran parte de este lado de las Américas. Es espantoso. Estamos en la segunda parte de la semana de Daniel, y decíamos que todo esto lo estamos tratando de ir dando algunos detalles, haciendo un esfuerzo, por supuesto, para que nosotros como iglesia, hermanos, vayamos tomando conciencia de lo que viene. Porque el problema es que como iglesia muchas veces nos acostumbramos, si sería el caso de leer estos capítulos del Apocalipsis y ver esto, y muchas veces como que lo asociamos a que son asuntos como simbólicos, que son asuntos como que no son reales, dado que también se le da esa idea que el libro de Apocalipsis es un libro peligroso para poderlo estudiar, y que no es otra cosa sino una idea del diablo, porque no hay mejor libro, y no digo que los demás, todo es un complemento, donde nosotros podemos ver, hermanos, el futuro que le espera a esta humanidad. No hay mejor libro que el Apocalipsis, donde detalladamente vamos viendo estos eventos terribles. Y en este caso, la iglesia, pues esa es la idea. Decíamos que vayamos tomando conciencia de lo que viene para acá, de todo lo que está escrito, cuando dice el Señor que vendrá tribulación cual nunca antes ha venido a esta tierra. Es decir, es cierto, si el Señor lo dijo, es algo terrible lo que viene. Y Él dijo, nunca ha habido. Yo decía la vez pasada que el diluvio que arrasó con todo y que solo quedaron 8 personas, no es comparado para lo que viene, no es comparado absolutamente, porque el Señor hubiera dicho, ha habido ya una tribulación terrible, pero va a venir otra tribulación. Pero dijo, nunca ha habido tribulación como la que viene, dijo el mismo Señor Jesucristo. En este sentido, hermanos, por ejemplo, viene lo que es esa mortandad. Imagínense
1.000.000.000 de personas que se le da a este jinete del versículo número 8. Es espantoso. Y no es para meterle miedo, es sobre todo para ese estudio de la palabra, porque acá lo que queremos es no estar sobre el versículo, sino sobre el texto, sino bajo el texto, hermanos, bajo lo que inspira el Señor, que es lo que hay dentro de ese versículo, de ese texto. Y eso es lo que nosotros pues encontramos. Por ejemplo, veamos entonces que esto va a ser terrible y espantoso. Por ejemplo, cuando entra en este espacio, como ya lo hemos visto en el capítulo 12, 13 al 17, lo que es, hermanos, el diablo que viene, dice, con toda la furia, y que ya hemos enseñado que en este filo de este terminación de la primera parte de la semana y la sincronización de la última parte, es decir, al final de los 3 años y medio y el inicio de los 3 años y medio restante entre el diablo, que es donde dice, ay de los moradores, porque Satanás ha sido echado a la tierra. Pero acuérdese que dentro de lo que yo estoy diciendo, ya esos jinetes terribles y todos sus eventos de muerte, de espanto, de tragedia en el mundo, está dentro de este periodo último, y que por supuesto vamos a ir sumando lo que es esta entrada, cuando dice que el diablo entra y al no tener lo que es la adoración en el templo de los judíos, sobre todo, es ahí donde dice que persigue a la mujer, dice, y en este caso, hermanos, al final de lo que es, por ejemplo, el versículo, diríamos, el versículo número 16 de lo que es el capítulo número 12, habla de lo terrible, dice, que se le da, dice, por ejemplo, pero la tierra, dice, ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca. Es la persecución contra Israel, porque en este caso Israel va a tener que soportar lo más doloroso, como dice Jeremías, ay de Jacob. En este sentido dice, entonces el dragón, verso 17 del capítulo número 12 de Apocalipsis, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por ejemplo, ¿cuántos podrán ser los que van a ir muriendo en esta parte final de la semana? Bueno, nosotros veíamos, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo número 8 también de el Apocalipsis, cuando se habla, más bien en el 12, del 6 al 12, que hablan ahí las almas, decían, en el verso número 12 del 12 del 6, habla con respecto a esas almas que están pidiendo la ayuda, que están pidiendo la venganza a Dios por sus almas. Esto es una cosa terrible, y en este caso pues hemos estado enseñando que es la persecución que Satanás es un hecho que en todo el mundo, en todo lo que es los 4 puntos cardinales de la tierra, donde se hable de lo que es Dios, hermanos, ahí es donde vendrá lo que es realmente el asesinato en masa de todo aquello que pretenda hablar de Dios.
Y esto es algo que pues Satanás está haciendo de las suyas, pero vamos a avanzar y avancemos. Por ejemplo, el sexto sello, decíamos que es el que marca lo que es ya la intervención de Dios, ya es una intervención sobrenatural, porque de todo lo que hemos estado hablando es una intervención diabólica que los países están contribuyendo para, con todo esto, la persecución del diablo contra todo aquello que se llame Dios, y todo eso ha generado muerte, hambre, angustia, persecución, y que se diga, hermanos, la familia, eso es lo que decía, se dice o se lee en Mateo, dice, el que esté en el campo huya, el que esté no vuelva, dice, a la casa a traer la capa, sino huya a los montes, porque está hablando de que en ese sentido que hay una angustia por huir y hay una desesperanza pero cuando por ejemplo viene ya lo que es el sexto sello, entra Dios y en este caso marca el principio de las grandes calamidades que vienen sobrenaturales. Eso es otra cosa. Ese es otro aspecto que es importante mencionarlo, porque lo vuelvo a recalcar que todo esto que me ha estado escuchando decir hasta estas últimas palabras que estoy diciendo, todo es terrible, todo es muerte, pero no había entrado en acción lo que ya es la intervención divina. Porque en este caso, pues es acá donde en este sexto sello entra Dios y marca, decíamos, el principio de las calamidades sobrenaturales. Por ejemplo, a esto es que se le llama en el versículo número 7 del 6, dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es acá donde viene este versículo a encajar, donde ya entra en este sexto sello que leíamos que es algo espantoso, que esto lo dice pues el versículo número 12 del capítulo 6. Miré cuando se abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda en sangre. Esto es espantoso. Esto es otra cosa. Es decir, esto se le suma a lo horrible, al hambre, a la muerte que está prevaleciendo en todo lo que es los países del mundo. Y aquí dice, y las estrellas, dice, cayeron del cielo. Es decir, este lenguaje, hermanos, lo que denota es lo espantoso. Así como, por ejemplo, acá habla de que va a ser como la higuera es sacudida, dice, como se sacuden los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Acuérdese que en el tiempo de la cosecha de las higueras, cuando el viento venía, que no era el tiempo de que soplara el viento, el fruto se caía porque no tenía hojas. Entonces esto tiene un sentido alegórico de alguna manera, y que por cierto lo que también le da fuerza a lo espantoso que va a ser ya lo que es la intervención ya de los juicios sobrenaturales de Dios. Es una cosa que hay que ponerle sentido. Y entonces acá dice, por ejemplo, dice que el terremoto que se va a dar, bueno, detengámonos un poco en este caso. Por ejemplo, este terremoto hace prácticamente un terremoto, dice que se puso negro el sol, se volvió como sea, y las estrellas se cayeron se movieron, las potencias de los cielos se mueven, se han
Es decir, acuérdese que la tierra tiene siempre una conexión con lo que es los astros y todo esto, la luna, el sol, todo pues es un solo sistema que convive para que se pueda establecer o que se pueda, sí, para que pueda tener la vida que tiene o la vida que da. Pero cuando esto se da, lo que es este terremoto, se mueve lo que es el globo de la tierra. Pudiéramos pensar, vamos a ver, en este caso, gran terremoto, podemos pensar que, bueno, puede ser un terremoto que sea focalizado en un lado del continente. Pero esto va más allá. Este terremoto es un terremoto que se le suma, pero que es ya producto de los juicios sobrenaturales que se dan. Y acá pues vemos que el cielo se desvanece y del 15 al 16 vemos la angustia de la gente. Esto es como para, dice el Señor, les voy a poner acá este texto del 15 al 16, porque ya el 17 estamos hablando del el gran día del Dios Todopoderoso. Diría el Espíritu Santo, le voy a poner esto a los hombres y en este caso a la iglesia para que vean lo terrible o cuál va a ser el comportamiento de los hombres, de los reyes, de los grandes, de los pequeños en este terrible periodo. En estos últimos 3 años y medio de la gran tribulación, dice, los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Y es acá, hermano, donde vamos a ver, por ejemplo, quiero que vaya conmigo porque esto del día del Señor no es que desde ahorita se va a hablar del día del Señor, no. El día del Señor, vamos a irnos al libro de Sofonías. Vámonos al libro de Sofonías. Vamos a ver que los profetas antiguos, ellos, hermanos, hablaron precisamente, y veamos en el capítulo 1, 14 en adelante, del capítulo 1 dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. ¿Y qué más dice? Es amarga la voz del día de Jehová. Es amarga la voz del día de Jehová. Amarga, óigale, póngale atención. Gritará, dice allí el valiente, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Ahí sí que las grandes torres de los países de Europa, de Estados Unidos, de India, de Japón. Todo esto, hermanos, aquí el mismo profeta está diciendo, oiga, ese día estaba anunciándolo desde hace siglos atrás. Estaba diciendo cercano. ¿Y sabe por qué ellos hablan y hablaban en este lenguaje de cercano? Porque, hermanos, para Dios un día es 1000 años y 1000 años es un día, como dice Pedro. Pero ellos vienen destacando terriblemente ese día, que es el que leíamos en el versículo 17 del capítulo 6 de Apocalipsis, porque el gran día de la ira ha llegado. Hoy aquí ya ha llegado.
Pero bendito Dios que todavía no ha llegado. Todavía estamos hablando y estamos presentando este gran día como día futuro. Cercano está el día. Veamos, hermanos, hasta el versículo número 18. Día de trompeta, dice el verso 17. Y atribularé, dice, a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos del día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra, no dice solo un país, será consumida con el fuego del celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Así que aquí no se va a quedar nadie. Ahorita los más vivos, los que tienen más dinero, los millonarios, hermanos, de alguna manera como que ellos presienten que lo que viene no son caramelos. Y esa es la razón por la cual desde ya tiempos, ya de acuerdo a la ciencia avanzando, van explorando otros ya Luna, el Martes, van explorando ya planetas. Están tratando la manera de, no es otra cosa, sino porque de alguna manera hay un presentimiento que va a desaparecer esto, que viene el juicio de Jehová. Y obviamente este juicio es justamente implementado en esta semana de Daniel, en la última semana, en la semana de la gran tribulación. Eso es lo que dice, mire, y dice, atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron, verso 17, contra Jehová. El problema es, hermanos, por eso es que en este caso entra lo que le están pidiendo las almas, lo que le están pidiendo las almas al Señor, diciendo, dice el verso 10 del 6, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y aquí le dice el verso 11 del 6 de Apocalipsis, y se le dieron vestiduras blancas, como quien dice, ustedes ya están aprobados. Y se les dijo que descansaran todavía. Esta sería como la respuesta de Dios a estas oraciones. Porque eso es importante recalcar, que por eso es que el Señor dice, mía es la venganza. Todo lo que han hecho, hermanos, los perseguidores de la iglesia, todos lo que han hecho con la iglesia, por ejemplo, el marco histórico de la iglesia está lleno de sangre. Por ejemplo, el catolicismo romano está manchada, por eso se le llama en Apocalipsis la que tiene manchada las manos de la sangre de los justos. Por eso se le llama la madre de las rameras. En este caso va a llegar el momento cuando, hermanos, todos aquellos que persiguieron, que derramaron la sangre de los justos, desde el justo Abel, hermanos, la sangre de Abel clama desde la tierra por la venganza. Y toda esa sangre, todo lo que han derramado sangre, que han perseguido, por ejemplo, yo leía y estudiaba un poco de lo que hizo la Iglesia Católica en el periodo de la guerra, le llamaban la Santa Inquisición. Bueno, eso es aparte de todo lo desastroso que de toda la sangre que han derramado los papas que nos han antecedido. Terrible, terrible. Pero es ahí donde viene la venganza de Dios. Es que, como dicen, a todo chumpe se le llega su Navidad. Aleluya, gloria a Dios. No piense que el que toca a uno de mis hijos, dijo el Señor, es como que toque la niña de mis ojos. Aquí está dándole una respuesta en este versículo número 10
a estas voces de estas almas? Que la respuesta es, les ponen vestiduras y le dicen, esperen, porque ahorita viene lo que es la ira del día del Dios Todopoderoso. Y dice, y atribularé, sigo leyendo Sofonías 1:17, y dice, atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos del día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Eso, ¿cuánto hace eso? En este tiempo que aparecieron estos profetas, que en este caso serían los profetas menores, es en el tiempo de los reyes de Israel, que por ejemplo fíjese que cuando Daniel se fue al exilio, que Nabucodonosor, Babilonia vino y se llevó a los hermanos, a los judíos, a los de Judá. Ahí aparece Daniel, por ejemplo, 600 años antes de Cristo. Quiere decir que 600 años antes de Cristo, porque en ese periodo es donde aparecieron todos estos profetas, tanto por lo menos Jeremías, que le dice va a venir Babilonia, y estos otros profetas que vienen coadyuvando el mensaje del Señor. Pongámosle número alrededor 600 años antes de Cristo. Está diciendo Sofonía, día terrible viene, día terrible viene. Viene la venganza del Señor. Y como decíamos, gracias a Dios que todavía no ha sonado la trompeta, hermano. Así es que ponga la barba en remojo. Y aquí vemos nosotros que pudiéramos ubicar esto como la respuesta a la oración que vemos en el versículo 10 del 6 de Apocalipsis, a los santos o a las almas. Y vamos a ver todavía Isaías capítulo número 13. Vámonos a Isaías capítulo número 13. Y vamos a ver en este capítulo número 13 que también Isaías estuvo hablando proféticamente de este verso nuevo en adelante. Y aquí dice, el día de Jehová viene terrible. ¿Y de qué dice? Y de indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y caer de ella, y dice, y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios. Abatiré al altivo y a los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Orfi al hombre. Esto lo estuvo diciendo Isaías 13 en adelante, que decíamos del 9 hasta el 11, hermanos. Veíamos acá lo que viene, o sea, no se le va a escapar nadie a Dios. Bueno, estaríamos hablando de la gente que va a estar viva en ese tiempo, pero todos aquellos que han hecho, que se han bañado de pecado, que han vivido para su yo, que Dios ha sido secundario para todos sus asuntos, y que lo que ha prevalecido es su deseo de la superación mundana. Todos aquellos del más, hermano, desde el más pequeño hasta el más grande. Porque muchas veces se tiene el concepto de que las personas de bajos recursos, a esos los va a salvar Dios.
y que los grandes, porque son injustos, porque tienen dinero y no lo reparten entre los pobres, esos sí van a ser quemados porque son injustos. Hermanos, tanto personas que no tienen ni a dónde caer muertos, ni a dónde dormir, pero que cierran su corazón y blasfeman al negar a Dios, al no dejar entrar a Dios en sus corazones. No difieren de los que hacen mayores barbaridades dentro de sus vidas personales. O sea que no es por categoría, es por el pecado. Es por el pecado. ¿Cuánta gente, hermanos, que aún no sabe leer, pero se les predica la palabra, pero dicen, no, yo quiero a San Catocho, no, es que Santa Catarina, no, es que Santa Lucía, es que Santa Reina de la Paz, es que San no sé quién, hermanos, y no dejan entrar. Son pecadores que se les ha mostrado la palabra de Dios, hablando, dice Hebreos, de muchas formas a los padres por los profetas, y a nosotros nos ha hablado por su Hijo. Es decir, nosotros tenemos el privilegio de que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos habla. Ya no es por medio de los profetas. ¿Sabe? Dios está predicando ahorita. Yo solo soy siendo el instrumento, como este micrófono que tengo en mi mano. Sencillamente eso es lo que estoy haciendo yo, amplificando, siendo el instrumento, y es el Espíritu Santo el que te está predicando, el que te está hablando, el que está diciendo: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Terrible. Job 20. También Job, que es el primer libro, dicen el libro más antiguo, pero también dice, habla algo Job de este versículo número 20, dice el verso 28, hermanos, es importante. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en, ¿qué dice? En el día del furor. Verso 29. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Este es el pastel que le tiene Dios al soberbio. Aquel que no quiere, hermanos, que no quiere lo de Dios. Ezequiel 33, vámonos, corramos y con esto vamos a ir cerrando. En este libro de Ezequiel 30, rapidito, abra su Biblia porque esto nos es importante. El capítulo número 30, verso 9. Dice, hermano, en aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en naves para espantar a Etiopía, la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque he aquí viene, así ha dicho Jehová el Señor, destruiré la riqueza de Egipto, diríamos del mundo, por mano de Nabucodonosor de Babilonia. Es otra, el mismo profeta Ezequiel. Ahora, vamos a ver, hermanos, esto es como para reforzar lo que hemos estado viendo en el versículo número 17 de lo que es el capítulo 6 de Apocalipsis, ¿verdad? Donde lo terrible, por ejemplo, este terrible día empieza, hermanos, en el sexto sello, ¿verdad? Ahora, ahí vemos cómo las peñas o cómo los hombres piden a las peñas que los cubran. Ahora vamos a ver algo importante en el capítulo número 7, con lo cual vamos a ir cerrando.
Después de esto vi un cuarto ángel, dice, sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también, dice, a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y de la tribu de Judá 12,000 sellados, y sucesivamente. Aquí hay un paréntesis. En por ejemplo, de el capítulo número 7, hace un paréntesis con lo que es el 6º sello con el 7º sello. Es decir, ya lo que continúan los juicios sobrenaturales los vemos en el capítulo número 8 de Apocalipsis. Pero aquí hay un paréntesis, es decir, hay como una pausa. Ya se desató los juicios sobrenaturales de Dios, ya veíamos, ¿verdad? Pero en este capítulo 7 vemos una pausa que está dentro del 6º y del 7º sello. Y esta pausa, obviamente, hermanos, aquí pues dice cuál es la razón. La razón es que es tan terrible este periodo que la poca posibilidad que hay de que se pueda mencionar el nombre del Señor. Pero es ahí donde viene Dios, en este intervalo dentro del 6º al 7º sello, este paréntesis, para, hermanos, sellar a los 144,000 que dice el versículo número 4. A los 144,000 que van a sellar. ¿A qué se refiere esto? Es esto prácticamente del número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Acá es el único segmento que en este periodo va a tener prácticamente el poder o la capacidad o el respaldo de Dios para poder hablar de Dios. Aquí no son los testigos contra Jehová. Aquí no está hablando de esos que se arrepientan porque Cristo ya pronto viene. Aquí está hablando claramente de las tribus de Judá, por 12,000 de cada tribu, 144,000. Primero, voy a narrarlo de esta manera, como que ya lo primero que mencioné y ya lo que es la intervención sobrenatural de Dios ya agarró viento en popa, ya va con todo lo que está diciendo los mismos profetas del antiguo tiempo, del antiguo pacto. Pero como que dice, hay aquí una pausa. Versículo: después de esto, verso 7:1, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Es un movimiento de ángeles en este tiempo, hermanos. Es terrible esto. Sobre los 4, detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vamos a ver, mire ahorita qué rico se respira, se llenan los pulmones de aire, pero va a venir un tiempo terrible también. Pero en este espacio dice que no hay brisa, no hay aire, no hay viento que lo detienen. Ahora, y vi, dice, también a otro ángel que subía, como que a este ángel como que le hace daño el aire. Por eso es que detuvieron, porque este ángel viene a hacer un trabajo. Y esa es la razón por la cual
los 4 ángeles detienen de los 4 cabos de la tierra el aire para que no sople sobre nada de la tierra. Y vi, dice verso 2, también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Como decía, los eventos sobrenaturales de Dios ya van, pero hermanos, pero en puñadas, que se están derramando, que se están cayendo los meteoritos, a ver, del terremoto y de todo este movimiento. Es que es la de San Quintín la que viene, hermano. Este asunto no es un asunto de estar tibio. Este es asunto de levantar la cabeza y ver hacia el cielo, porque del cielo es donde viene nuestro socorro, dijo el salmista. Mientras se sella, dijo, mientras sellamos a los 144,000, y son de las 12 tribus. Así que esos, a ustedes, amigo o hermano, que le andan tocando la puerta a los testigos contra Jehová, dígales que se arrepientan, porque todavía no ha sonado la trompeta. Dios puede salvarlos, y que no se anden atribuyendo que son ellos. Lo siento, esto, mire, le vienen dando vuelta, es esta sexta diabólica, le viene dando vuelta a esto, pero ¿para qué tanto? Ellos tuvieron un tiempo que dijeron que ellos eran. Cuando se pasó el número de los tales testigos estos, de esta cantidad, pues se inventaron otra, y han venido sumándole, y no sé, hay un montón de enredo, y hay que les cree el diablo, pero los santos le creeremos a la palabra de Dios. Y es en este caso, hermanos, donde nosotros vemos que no hay nadie que pueda predicar la palabra. Estos son los únicos que van a llevar el mensaje de Dios. Y obviamente esto va a ser para los judíos, que ya no estaríamos hablando pues que van a venir aquí a predicarnos. Ahorita es el tiempo que usted está oyendo la predicación. Ahorita es el tiempo que nosotros debemos de levantarnos. Ahorita es el tiempo donde ni tiempo le queda de oír estos mensajes, pues usted está tan ocupado y tan desinteresado pero está equivocado. Hoy es el tiempo. No es que de allá va a venir un judío, de allá de los 144,000, y va a venir a Misión Evangélica, el remanente, y va a ser el pastor de acá. No hay tiempo de estar pastoreando, señores. Es el tiempo del diablo, es el tiempo de la angustia, es el tiempo de los juicios, es el tiempo donde, hermanos, ni su oro ni su plata los podrá liberar de la ira venidera que viene sobre este mundo. Los millonarios tirarán la plata sobre las calles. ¿Para qué sirve el oro ahorita? Se van a comer el oro. Se van a comer esos billetes de a $100, de 100 euros, de 100 euros. Se lo van a, no, eso no, uno come, hermanos, legumbres, uno come carnitas, pero en ese tiempo, como ya no se va a poder comprar ni vender, porque el que no esté sellado, y es aun cuando estén sellados, todo va a ser medidito, todo va a ser medidito con la balancita. No va a ser que voy a ir a traer a la carreta llena de productos del mercado. No hay nadie que pueda predicar. Estos son los únicos, y fíjese que los va a ir matando el anticristo. Y eso lo vamos a, si nos queda tiempo, lo vamos a ir viendo en otra ocasión. Así que en este caso vemos, hermanos, que serían entonces, vamos a ver, sería entonces 2 grupos distintos que sobrevivirán la furia divina sobre la tierra.
dos grupos distintos, que en este caso son los que habla el verso 8 del 6 de Apocalipsis, que son las almas, están pidiendo venganza, y los 144,000 sellados, los únicos que se librarán hermanos, de la terrible furia divina de nuestro Dios. Es decir, porque en este caso ellos van a ser afectados, pero por lo que es la persecución, por lo que es la enemistad de Satanás, del anticristo. Y a estas alturas ya el falso profeta ya también ya también lo desapareció el anticristo, porque no quiere que adoren a otros, sino a él nada más. Y esto es lo que vamos a ver, que son los únicos, por ejemplo, estos que aparecen allá. Pero qué bueno, hermanos, que aunque se libran, aunque no se pudieron librar, porque no se libran. Aquí vemos las almas. Estamos hablando de personas que ya mató el anticristo. Miles, millones de personas creyentes. Algunos dicen, no, es que, bueno, no puede haber quien se salve en la gran tribulación. Bueno, aquí dice que se salvan de todas las naciones. Esa es la misericordia de Dios. Otros dicen que es la iglesia. La iglesia, en el capítulo número 3 y verso 10 de Apocalipsis, hermanos, habla clara la palabra cuando dice, por ejemplo, en el versículo número 10, habla claro, si es para la iglesia: por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿A quién es que va a librar aquí? ¿A quién? A los que perseveraron, a esos creyentes que van a tener el privilegio de ser la esposa, hoy novia y posteriormente esposa del Señor. Estos no van a estar ahí. Pero ¿quiénes son esos miles que aparecen con palmas en la mano? Los que salieron, ahí lo mismo dice la respuesta es: estos son los que salieron de la gran tribulación. Pero a los, sería, hermanos, aquellos, los que perseveran, los que saben lo serio que es la vida espiritual, porque la vida espiritual no es para callar conciencia. La vida espiritual no es para que Dios me dé una casa nueva. El evangelio no es para que me dé carro nuevo. El evangelio no es para que me dé mujer nueva o hombre nuevo. El evangelio no es, hermanos, para hacerse rico aquí en esta tierra. El evangelio es, hermanos, poder y potencia de Dios para salvación, dijo el apóstol Pablo. El evangelio, porque para eso ocupan el evangelio muchos ahora. Ahora Dios, las oraciones de ahora de la iglesia de este tiempo es: Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Todo solo pedir y pedir, y bendíceme y bendíceme y bendíceme. Y Dios les da buen trabajo y ni el diezmo dan. Y Dios les da casa y ni se acuerdan de Dios. Y Dios les da familia y ni consagran su familia a Dios. Y siguen: dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor. Ese no es el evangelio. El evangelio es dar, porque es mayor bienaventuranza dar que recibir, dice la palabra del Señor. Ese es el evangelio. Oiga usted las oraciones de toda la iglesia de ahora: Señor, saname, Señor, dame mi trabajo, Señor, ayúdame, Señor, Señor, esto, los hijos, Señor. Ese es el evangelio de la mendicidad. ¿Por qué no le pedimos a Dios: Señor, dame carácter para ser tu sierva, para ser tu siervo? Dame convicciones. Esas serían nuestras oraciones. Pues ese tipo de creyentes son los que serán librados de la ira que viene, porque ellos no tienen el evangelio para negocio. El evangelio no se han hecho evangelios para que Dios lo prospere, para que Dios lo mire cómo Dios me tiene prosperado. Ese es el evangelio para ellos.
la prosperidad en esta tierra. Pero Jesús dijo, las zorras tienen guarida, las aves del campo nido, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Y mire, cuando Él les dijo esa palabra, hermanos, bomba les hizo la camisa a todos los que iban detrás de Él, porque siempre el interés es el que prevalece. Fíjese bien las oraciones de toda la iglesia de hoy contemporánea. Dame, 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 dame. Mire si dicen, Señor, dame salud porque quiero vivir para ti, quiero morirme, quiero ser loco para ti. No, esas no son las oraciones. Solo es dame, 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 dame. Saname al tío, saname a la abuela, saname a la viejita que tiempos estoy oyendo la palabra y todavía siguen orando por ella. Y Señor, dame acá, dame allá, Señor, carro nuevo, yo quiero casa nueva, Señor, quiero cambiar el carro, Señor, dame zapatos, Señor. ¿Sabe qué dijo el Señor? Busquen primero el reino de los cielos y su justicia, y los zapatos, y la casa, y la comida será añadido. A esos pidiches que nunca piden para darle a Dios, ni le piden días, dame Dios, si me sanás, si me das salud, Señor, esta salud la voy a imprimir en tu obra. ¿Cuál? Apenas lo sana el Señor, se olvidan del Señor. Bueno, entonces, que no se preocupen. Ojalá usted no sea de eso. Que no se preocupen. Porque fíjese que el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Quiere decir que unos han guardado, unos, fíjese, porque siempre está la otra cara de la moneda. Eso es lo que dice el versículo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Has dicho, por cuanto has perseverado en mi evangelio. Por cuanto has perseverado. Quiere decir que otros no perseveran. A los que perseveran, a los que se han guardado, a los que han vivido, a los que su locura. Yo hoy estaba orando, hermanos, y el Señor me hacía ver que a la verdad los verdaderos siervos de Dios son locos, son locos. El verdadero creyente es loco, es loco. Es loco por Dios. Es loco por sus intereses de Dios. Ellos perseveran aún en las pruebas, no tienen comida, ellos tienen, hermanos, a Dios para vivir para Dios. Son locos, son anormales. Si usted ve a un Juan Bautista, no andaba buscando, hermanos, hoteles, no andaba buscando títulos. Juan Bautista todo raro, hermanos, hediondo, de acuerdo a lo que se vestía, de pieles, hediondo a cuero, pero loco para Dios. Esa es otra cosa a comparación de la iglesita que tenemos ahora. Dame, 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 dame. Y cuando ya Dios no les da, se ponen bravos, no les cambia el marido, no les cambia la mujer, no les da el trabajo que quieren, se acabó el evangelio. Entonces, en ese sentido, Dios los va a mandar a los que no perseveraron a que vayan a probar allá al otro lado. Y probablemente, eso es una apreciación muy personal y tiene bastante fuerza en la Biblia. Son parte de los miles que posteriormente aparecen allá con la ramita en la mano. Sin duda. Porque el que no aprovechó el tiempo de la gracia, tremendo. Entonces, son los únicos dos sectores. Esos creyentes pueden ser judíos y gentiles. Y este grupo selectivo de los 144,000
que en este caso Dios les da poderes y por último los termina matando el enemigo, pero como dijo el apóstol Pablo, sorbida es la muerte en victoria. Ya no hay pérdida. El problema es todo ese mundo de pecado que luego que es ajusticiado por los juicios de Dios, que vamos a ir viendo. Por ejemplo, cuando abrió el sexto sello, ¿ya? Con esto nos vamos. Capítulo 8. Cuando abrió el sexto sello, como ya hicimos el paréntesis para sellar a los ¿cuántos son? El número de sellados dice 144,000 sellados. Ya se dio de cada uno. Los escogió Dios, se le puso el sello como los predicadores. Pero eso va a ser para Israel. Cuando abrió el sexto sello, aquí aparece el sexto sello. Ya, el paréntesis ya sube. Ahora siga. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi, verso 2, a 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Y se les dieron 7 trompetas. Ay, ay, ay. Vamos a dejar pendientes estas 7 trompetas para el otro jueves. Y se le dieron 7 trompetas. Es espantoso lo que viene después. Así que vamos a ver, hermanos, hoy que, por ejemplo, yo estoy viendo que la iglesia, como que ya le gustó ya el mensaje a través de la internet. Ya como que a eso de venir a locales, como que ya no es muy apetecible, dado que es peligroso contagiarse. Mire qué iglesita. Pero en el mercado, allá en el trabajo, allá las ve uno, las hermanitas, hermanos, pero afanadas y turbadas. Vamos a ir viendo. Estamos viviendo los tiempos finales. Cuando dice, el mismo Señor dijo, y el amor de muchos se enfriará. Los verdaderos, los que perseveran, estos no se van a enfriar nunca. Van a estar locos por Dios siempre, en todo tiempo. Y estos van a estar pendientes en Dios y no en ellos. El mensaje, para concluirlo, debemos de hacer, hermanos, hacer un alto. Debemos de hacer un alto. Estamos viviendo los tiempos. Yo no quiero asustarlo, pero lo que indica todo esto, que estamos finalizando el periodo de la gracia. No sé cuándo. Pero lo que tenemos que hacer como iglesia, si queremos ser parte de la novia y ser parte de la esposa de Cristo, persevere. Porque cuanto has guardado mi palabra, el que va a ser parte de la esposa del Señor, que mientras esté todo este montón de dulces aquí en el mundo, en la tierra, la iglesia va a estar por 7 años. 9:7 dice, alegraos de Apocalipsis porque ha llegado las bodas del Cordero. Y la novia se ha preparado para su esposo. Si usted quiere estar en esa boda y ser parte de esa boda, séale fiel a Dios. Hágase loco por Dios. Si le dicen loco, mire, y el marido le dice, mujer loca, que ahora ya solo leyendo la Biblia, ahora ya solo iglesia, y si fuera el caso, es mejor ser loco por Dios, anormal, porque yo estaba viendo eso, hermano, fue anormal Elías, fue anormal Moisés, porque dejó todo Egipto, fue anormal, hermanos, Jeremías, que no dejaba de hablar cuando lo metían en el cieno, fue anormal Daniel, cuando lo iban a matar 3 veces seguidas, eran locos, hermano, eran locos. Todos eran anormales, locos. Un montón de locos a quien Dios les tiene un gran psiquiátrico allá en el cielo.
pero hay que ser loco aquí para poder ser parte y poder ingresar a ese hospital. No, allá no hay hospitales. Pero si usted le va sacando cuentas a los discípulos, estaba viendo yo, dejaron a su papi los discípulos, dejó a los hijos de Zebedeo, dejaron al viejito y se fueron detrás, locos, son puros locos. Y el otro dejó a la mujer porque, hermano, yo no sé, Pablo, no se sabe si es que era viudo o qué, pero era loco y no lo detenían ni los azotes. Y a todos, ahorita la iglesia la tiene en paz. La tiene en paz. Ya tiene ya su boleto listo. Está en paz ahorita, ya no quiere ser loco por Dios. Así que tengamos cuidado, porque Pablo dijo que la locura del evangelio es la que tiene sentido. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia. Te agradecemos, Dios. Tú eres ese Dios